Hola a todos, bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer un estudio completo de una función, paso a paso y desde cero. Este tipo de ejercicios es muy importante en primero de bachillerato, porque en un mismo problema nos pueden pedir muchas cosas: el dominio, los puntos de corte con los ejes, la monotonía, los máximos y mínimos, la concavidad, los puntos de inflexión y finalmente la representación gráfica. Y lo más importante, no quiero que simplemente aprendáis una lista de pasos de memoria. Quiero que entendáis para qué hacemos cada cosa y qué información nos proporciona sobre la gráfica. Así que vamos allá. En el vídeo de hoy vamos a trabajar con esta función de aquí. F de x es igual a x al cubo menos 3x al cuadrado más 2. Y vamos a seguir un orden que podáis utilizar prácticamente siempre que os pidan hacer un estudio de una función. El estudio de una función. Hay que calcular el dominio, los cortes con los ejes, la simetría, crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, concavidad y convexidad, puntos de inflexión y representación gráfica. Dependiendo del ejercicio, pues pueden pediros más o menos apartados, pero esta estructura nos va a servir como guía. Vamos a empezar. Lo primero que tenemos que estudiar siempre en una función es el dominio. El dominio de una función son todos los valores de x que podemos introducir en la función y que hacen que la operación tenga sentido. ¿Vale? En nuestra función x al cubo menos 3x al cuadrado más 2, en este caso solo tenemos potencias, sumas y restas. No tenemos ningún denominador que pueda hacerse cero, ni raíces cuadradas, ni logaritmos. Por tanto, los polinomios tienen una peculiaridad, que cualquier número puede sustituirse en la x. Por tanto, su dominio son todos los números reales. Matemáticamente se escribe d mayúscula de la función f es igual a todos los números reales. Eso significa que podemos utilizar cualquier número real como valor de x. Por tanto, para este ejemplo, el dominio es todo el conjunto de los números reales. Ahora vamos a buscar los puntos de corte de la función con los ejes de coordenadas. Pero antes de hacer ninguna cuenta, vamos a entender qué significa esto. Aquí os he puesto una gráfica. Cuando representamos una función en unos ejes de coordenadas, tenemos dos ejes. El eje x, que es el eje horizontal, y el eje vertical, al que llamamos y, eje y. La gráfica de nuestra función puede cruzar esos ejes en determinados puntos. Puede cortar al eje y por aquí, o al eje x por aquí y por aquí. Esos puntos son precisamente los puntos de corte con los ejes. Por eso, cuando queremos saber dónde nuestra función corta al eje x, tenemos que buscar los valores de x para los que la función vale 0. Es decir, f de x es igual a 0. Dicho de otra manera, estamos preguntando a la función para qué valores de x la altura de la gráfica es 0. Y cuando la altura es 0, estamos exactamente sobre el eje x. Vamos a hacerlo con nuestra función. Vamos a calcular el corte con el eje x de nuestra función. Nuestra función es f de esta de aquí, x al cubo menos 3x al cuadrado más 2. Como os he dicho, para hallar el corte con el eje x se iguala la función a 0. Igualamos nuestra función a 0 y una vez que hayáis calculado cuánto vale las x, veréis que obtendréis estas 3x. X es igual a 1 menos raíz de 3, raíz cuadrada de 3, x igual a 1, x igual a 1 más raíz cuadrada de 3. Estos son los valores de x, no son los puntos. Los puntos se expresan así.
el valor de x, coma, el valor de y. Como estamos hallando el corte con el eje de las x, la y vale 0, ¿vale? Si a la hora de resolver y sacar las x no os sale, escribírmelo en comentarios. Ahora hacemos exactamente lo mismo con el corte con el eje y. Primero tenemos que entender que tienen en común todos los puntos que están sobre el eje y. Como veis, cuando solamente tienen altura y no tienen avance, la x vale 0. Cuando la x vale 0 significa que el punto solo está sobre el eje y. Por tanto, para encontrar el corte con el eje y, la x vale 0 y la segunda posición es del valor que tome y. Aquí os he puesto algunos ejemplos. El 0,2, el 0,4. Vamos a verlo con nuestro ejercicio, con nuestra función. X al cubo menos 3x al cuadrado más 2. Para hallar el punto de corte con el eje y se hace x igual a 0. Por tanto, sustituimos donde pone una x, ponemos un 0. Hacemos f de 0. Y sustituimos 0 al cubo menos 3 por 0 al cuadrado más 2. Y obtengo que la y vale 2. Por tanto, ya sé dónde corta el eje y. En el punto de corte 0, porque es el valor de x, 2, que es el que he hallado después de haber sustituido x igual a 0. Ahora vamos a estudiar la simetría de nuestra función. Cuando hablamos de simetría, estamos preguntando si la gráfica de la función tiene alguna especie de reflejo. Es decir, si una parte de la gráfica se repite de una determinada manera al otro lado. Hay dos tipos de simetría que nos interesan, especialmente cuando estudiamos funciones. Simetría respecto al eje y, que en ese caso sería una función par, y la simetría respecto al origen, que sería una función impar. Ahora vamos a ver estos conceptos. Vamos a empezar por la simetría respecto al eje y. Mirad esta función, y es igual a x al cuadrado. Si dibujo la gráfica, vemos que la parte de la izquierda es como un espejo de la parte derecha. ¿Lo veis? Por ejemplo, si en la función yo utilizo x igual a 2, sustituyo en la función f de 2 y me da 4. Y habría obtenido el punto 2 porque corresponde a la x y 4 corresponde de haber sustituido el 2 en la función, 2, 4. Ahora vamos a utilizar el valor contrario. En vez de usar el 2, utilizo el menos 2. Si el 2 está por aquí, pues uso el menos 2 por aquí. Hago lo mismo, hago f de menos 2 y obtengo exactamente lo mismo, 4. Pero ahora el punto sería el menos 2, 4. ¿Lo veis? ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Para x igual a 2, para este, tenemos una altura de 4, ¿verdad? Pero para el x igual a menos 2, también tengo una altura de 4. ¿Qué significa esto? Esto es precisamente lo que significa que la función sea simétrica respecto al eje y. Si tengo un punto de la gráfica al lado derecho, aparece otro punto exactamente igual en altura, ¿vale? En el lado izquierdo. Fijaros aquí que solo cambia el signo de la coordenada x, pero la coordenada y permanece igual. Ahora viene la parte que tenemos que aprender para los ejercicios. ¿Cómo saber si una función es par o impar? Vamos a ver primero cómo saber si es par. Para saber si una función es par, tenemos que calcular f de menos x. Es decir, donde ponga una x, lo sustituimos por menos x. Y comprobamos si obtenemos exactamente la función que teníamos al principio. Si al principio nos dan una función, que es f de x, nosotros vamos a sustituir esta x por menos x y vamos a ver si obtenemos lo mismo. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, la función f de x vale x al cuadrado. Vamos a calcular f de menos x. Donde ponga una x ponemos un menos x.
menos x al cuadrado, que es menos por menos más, positivo, x al cuadrado. Hemos obtenido exactamente lo mismo. Por tanto, podemos decir que la función es par. ¿Lo habéis entendido? Para saber si una función es impar, vamos a hacer exactamente lo mismo que antes. Vamos a calcular f de menos x. Pero ahora no nos tiene que salir f de x, sino el opuesto de f de x, es decir, menos f de x. ¿Vale? Aquí os pongo un ejemplo. Si f de x vale x al cubo, vamos a ver si la función es impar. ¿Cómo lo hacemos? Sustituimos menos x. Hacemos f de menos x. Donde pone una x ponemos menos x. Menos x al cubo es menos x al cubo. ¿Habéis visto que son los opuestos? Uno es el positivo y el otro es toda la función cambiada de signo. Pues esta función sería impar. Pero cuidado, una función no tiene por qué ser necesariamente par o impar. También puede ocurrir que no tenga ninguna de las dos que acabo de explicar. Ninguna de las dos simetrías. Si no tiene ni la par ni la impar, decimos que la función no es par ni impar. Ahora vamos a ver si nuestra función es simétrica, par o impar. Vamos a ver qué tipo de simetría tiene. La he copiado aquí y ahora hacemos f de menos x. Donde ponga una x ponemos menos x. Menos x al cubo, menos 3 por menos x al cuadrado y más 2. Resolvemos cada término por separado y vemos cuánto nos da. Menos x al cubo, este queda positivo, menos 3 por x al cuadrado. Y una vez que lo hemos obtenido, comparamos con nuestra función original. Vamos a ver si es par o impar. ¿Nos da exactamente igual que antes? Solo coinciden el menos 3x al cuadrado y el más 2. Este no coincide, por tanto no es par. ¿Es la misma función solo cambiada entera de signo? No, no está toda cambiada de signo. Solo tenemos uno cambiado de signo. Por tanto, tampoco es impar. De modo que este caso nuestro es del tercer tipo, que no es ni par ni impar. Y hasta aquí llegamos con esta primera parte del estudio de una función. Hoy hemos aprendido a determinar el dominio, los puntos de corte con los ejes y la simetría de una función. Pero todavía nos queda una parte muy importante del estudio, porque ahora sabemos por dónde pasa nuestra función y si tiene algún tipo de simetría, pero todavía no sabemos cómo se comporta cuando avanzamos de izquierda a derecha. Eso es precisamente lo que vamos a estudiar en el siguiente vídeo. Así que si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la siguiente parte.